Si quieres ser capaz de crear cambios rápidos y duraderos en tu vida, debes aprender a vibrar alto. En este video no solamente te enseñaré cómo vibrar alto y la ciencia detrás de vibrar alto, sino que te enseñaré a hacerlo de forma permanente para que esta sea tu vibración base. El primer error que la mayoría comete es no entender qué significa vibrar alto. La mayoría asocia vibrar alto con sentirse bien. Creemos que si tenemos una emoción elevada, alegría, amor, paz, estamos vibrando alto. Pero eso no es realmente lo que significa vibrar alto. Eso es una consecuencia. Eso es un efecto de vibrar alto. Vibrar alto es el efecto de un estado de conciencia expandido. Y en este video, esto es lo que vamos a hacer nosotros. Vamos a aprender a expandir nuestro estado de conciencia para que nos anclemos en una vibración alta permanente y así tus manifestaciones, la vida, tus relaciones, todo se desenvuelve más rápido y fácil para ti. Para tú entender cómo expandir tu estado de conciencia, primero debes comprender qué es un estado de conciencia. Tu estado de conciencia es la forma que toma tu conciencia. Imagínate, por ejemplo, que estas líneas representan tu conciencia. Tu conciencia no tiene forma, tu conciencia no es ninguna cosa, nada, por así decirlo. Es el substrato de toda la realidad potencial infinito que no tiene forma. Ahora, cuando esa conciencia empieza a vibrar, empieza a tomar forma. Allí se genera la primera forma. La conciencia no es otra cosa más que para la mente más elevada, es otra palabra para la mente más elevada. Cuando esa mente empieza a pensar, empieza a tomar forma. Si esa vibración es sostenida, es allí cuando empieza a solidificarse, empieza a tomar forma en el plano físico, en la materia. Este es el proceso de creación. Y tu estado de conciencia es la forma sostenida que tiene tu conciencia. Juan, ¿qué estás diciendo? ¿A qué te refieres con esto? Imagínalo de la siguiente forma. Tu estado de conciencia se compone de ciertos patrones energéticos, se compone de ciertas formas sutiles. Dentro de ellas se encuentran tus creencias, reacciones emocionales, tus convicciones, tu perspectiva del mundo y de ti mismo, tus expectativas del mundo y de la realidad y de tu identidad. Todo esto no son más que pensamientos que tú aceptas como real. Tu estado de conciencia es lo que tú aceptas como realidad. Te estoy dando de forma gratuita algo que le enseño a mis clientes más avanzados. Ahora, ¿por qué es importante entender de qué se compone tu estado de conciencia? Porque si entiendes de qué se compone, tú sabes entonces que tienes que atacar o cambiar cada uno de estos aspectos para tú poder cambiar tu estado de conciencia. Vamos a ver cómo se ve esto a la práctica. En esta escala de vibraciones, en este mapa de las emociones, las primeras y más bajas son la vergüenza, la culpa, la apatía y el dolor o pena. Cada uno de estos estados de conciencia, cada una de estas emociones, trae consigo una serie de perspectivas de la realidad, una serie de expectativas, de identidad, de convicciones, de reacciones y de creencias. Si tú te encuentras en alguno de estos estados de conciencia, podemos decir que te encuentras en el infierno. Y por esto es que de hecho se representan con estos colores, como si fuese el fuego del infierno. Ahora, si tú estás en estos estados de conciencia bajos, en las vibraciones más bajas, tú vas a creer que el mundo es malo, tú vas a creer que no es posible, que no merece la vida vivir, que otros son mejores que tú no mereces nada. Tus reacciones ante el mundo van a ser de miedo, de angustia, de vergüenza, de culpa. Tus convicciones van a ser que otros son mejores que tú. Eso lo vas a dar por sentado. Tu perspectiva del mundo es que es injusto. Es que los malos siempre ganan y los buenos siempre pierden. Tus expectativas van a ser siempre que cosas malas pasen, que nada bueno te pasa a ti, que no mereces nada. Tu identidad va a ser la de una persona que no ha conseguido lo que desea y que la vida ha sido injusta con él. Te das cuenta de cómo todo esto tiene un reflejo en tu estado de conciencia. Ahora, siguiendo en este mapa, arriba del dolor se encuentra el miedo, el deseo,
la ira y el orgullo. Y por cierto, te estoy comentando todo esto para que tú puedas ubicarte, para que puedas saber desde qué nivel de conciencia estás operando. Más adelante te compartiré una herramienta que he desarrollado para que puedas medir y calibrar tu estado de conciencia. Esto más adelante. Por ahora entiende que cada nivel tiene consigo un estado de conciencia y cada estado de conciencia tiene todos estos elementos que ves aquí. Estos estados tienen mucho más energía que los de abajo. Sin embargo, todavía te encuentras en lo que el doctor David Hawkins llama contracción. Aquí nos encontramos en la mitad de la tabla y desde el orgullo hasta la vergüenza, la energía, el estado de conciencia, el movimiento de la energía en ti, en lugar de buscar expresarse y expandirse, busca es irse hacia adentro, se contrae. Esto consume energía en lugar de producir la energía, se encarga de tomar en lugar de dar. En las palabras que estamos usando, vibrar bajo es vibrar desde el orgullo hasta la vergüenza. Lo que nosotros queremos hacer es romper este umbral invisible y pasar a la parte superior del mapa o de la escala de vibraciones, que ya no estás en contracción, sino que estás en expansión. Otra forma de llamarle a esto es creatividad. Y a la parte de abajo es supervivencia. Lo importante para nosotros es acceder a los niveles altos de conciencia. Después del orgullo viene el coraje, la neutralidad, la voluntad, la aceptación, la razón, el amor, la alegría y la paz. ¿Vale? La paz ya viene siendo el estado de iluminación. De ahí en adelante todo es iluminación. Lo que nosotros queremos hacer es expandir nuestro estado de conciencia para que la consecuencia sea vibrar alto, vibrar en la parte alta de la escala. Si nosotros queremos expandir nuestro estado de conciencia, entonces, ¿qué significa tener un estado de conciencia expandido? Quiero que recuerdes este concepto. Una conciencia expandida es la comprensión de la naturaleza, de la realidad del universo y de ti mismo. ¿Qué significa esto? Conócete a ti mismo, conoce la verdad, conoce la realidad del universo. Para tú comprender la realidad del universo, debes comprender las leyes universales, debes comprender los mecanismos que coordinan y las leyes de causalidades del universo. Para eso te invito a que veas mi video sobre el Kybalión y las 7 leyes del universo. Sin embargo, quiero tocar un tema importante, ¿vale? Y por qué es peligroso para nosotros asociar sentirnos bien con vibrar alto. Porque si tú comprendes las leyes del universo, entiendes que hay un ritmo, hay un principio del ritmo. Sabes que el péndulo está subiendo y está bajando. Sabes que la medida del movimiento hacia la derecha es la medida del movimiento hacia la izquierda. Cada vez que algo está arriba, busca compensar ese movimiento hacia arriba bajándolo. Ahora, si tú te sientes en un momento, digamos, alegre, estás en alegría y dependes de sentirte alegre para vibrar alto todo el tiempo, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es que el universo te va a mandar hacia abajo. ¿Por qué? Por ley universal, por principio del ritmo. Todo lo que sube debe bajar. No siempre vas a estar feliz, no siempre vas a estar alegre, en paz, no siempre vas a ser amoroso, ni ninguno de los estados expansivos. No siempre va a pasar, es imposible que permanentemente tú estés en ese estado anímico y vas a bajar. Ese no es el problema no es bajar y sentir miedo, dolor, apatía ni ninguno de estos estados. El problema es que cuando sucede y tú sientes un estado energético bajo de esta parte baja de la escala, tú vas a pensar, mierda, esto es malo. Y como sientes que esto es malo y percibes que sentirte así es malo, ¿qué va a pasar? Además del miedo que sientes, vas a crear otra capa que es miedo al dolor, miedo a la culpa, miedo a todos estos estados energéticos. ¿Y qué pasa luego? Como has creado un ciclo en el que tienes miedo a sentir miedo, pero sientes miedo y por ende tienes miedo del miedo, tu subconsciente va a aceptar el miedo. Tu subconsciente, ten en cuenta que habla el lenguaje de las emociones. Si tu subconsciente y tú piensas y aceptas que algo anda mal, recuerda, tu estado de conciencia es lo que tú aceptas como cierto.
Si tú tienes la creencia de que sentirte mal te va a llevar a algo malo, eso lo estás aceptando, ese es tu estado de conciencia, y como es tu estado de conciencia, vas a vibrar bajo. Cuando caemos en este loop es cuando las cosas malas suceden, ¿vale? Porque tu subconsciente es el que manda. No hay otra verdad más que la que tu subconsciente acepta como verdad. Por eso quiero que te olvides de vibrar alto como sentirte bien. Esto es extremadamente peligroso. Necesito que empieces a ver vibrar alto como una conciencia expandida, un entendimiento de la naturaleza, de la realidad y del universo, ¿vale? Si tú comprendes cómo funciona el universo, sabes que en algún momento estarás en alguno de estos estados, y esos estados no son malos, ¿vale? Lo que es malo es lo que tú aceptas como cierto de ti y del universo, que es tu estado de conciencia, ¿vale? Entonces, espero que esto te esté haciendo sentido. Vamos a ver ahora los métodos para expandir tu estado de conciencia, porque cuando lo hagas, amigo, amiga, bueno, ¿quién no quiere experimentar cosas buenas en su vida? El método número 1 para expandir tu conciencia consiste en expandir tu entendimiento de la realidad mediante la ciencia. Te voy a dar un ejemplo de cómo la ciencia puede expandir tu estado de conciencia. Este círculo que ves aquí representa el universo entero. Este pequeño círculo del medio que ves, que contiene todos esos dibujitos, constituye únicamente el 5% del universo. El 5% del universo es lo que llamamos materia, es el universo observable. Aquí se encuentran todas las galaxias, todas las estrellas, las más de 2 billones de galaxias, de estrellas, incontables planetas. Todo lo que conocemos del universo se encuentra en este circulito pequeño, que no es más que el 5% de lo que llamamos realidad, que además nosotros vemos apenas el 0,0035% de las ondas electromagnéticas del universo. El otro 95% del universo es lo que los científicos llaman energía oscura o materia oscura, que no es más que otra palabra o un término para decir no tenemos ni puta idea de lo que es esto. El 95% del universo se escapa de nuestro entendimiento. ¿Aún así crees que ves la realidad cuando ves el 5% apenas y ves una fracción diminuta de ese 5%? ¿Entiendes que lo que ves no es la realidad? Ahora, no solo esto, si nos adentramos en la física cuántica veremos que los objetos sólidos no son más que una ilusión creada por nuestro cerebro, que lo que llamamos realidad no es más que un campo de potencial infinito que es colapsado, ¿vale? Entonces, usa la ciencia, usa el entendimiento de la ciencia para comprender la realidad. Esto va a expandir tu conciencia. Ahora, el entendimiento de la ciencia solamente te va a llevar hasta acá, tiene un límite, la razón. Hasta allí es donde la ciencia llega y más arriba la ciencia no puede escapar. Y es allí cuando tenemos que usar el método número 2. El método número 2 consiste en tener una desidentificación con el ego. Quiero que imagines que este ojito que está aquí es tu conciencia. Conciencia pura, libre, ilimitada. Y esta caja que ves aquí es el ego. Eso es lo que hace el ego. Encapsula, limita la conciencia que por naturaleza es infinita. De lo que te estoy hablando aquí realmente es de transmutar la energía. Para eso tenemos que comprender otro principio universal, que es el principio de polaridad. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Es decir, miedo y amor son la misma cosa, pero en distinto grado de vibración. Frío o caliente son la misma cosa, la temperatura. Esto son emociones, ¿vale? Todo en el universo se expresa en polaridad. Cuando tú eres capaz de desidentificarte con el ego, lo que haces es pasar de una polaridad a otra instantáneamente. De hecho, esto fue lo que le pasó a Eckhart Tolle. Cuando se iluminó, él pasó de la vergüenza a la iluminación en un instante. Es una historia realmente fascinante porque él se encontraba acostado en su cama una noche sombría y se da cuenta de que en su mente había un pensamiento. El pensamiento le decía, no puedo vivir conmigo mismo. En medio del mar de vergüenza, de culpa y de estas emociones, él observó este pensamiento y le pareció curioso y dijo, ya va,
No puedo vivir conmigo mismo. Si no puedo vivir conmigo mismo, quiere decir que hay un yo y un migo mismo con el cual yo no puedo vivir. Hay dos yos. ¿Cuál de los dos es real? En ese momento ocurrió una desidentificación brutal en su conciencia y allí se iluminó y se convirtió en el maestro espiritual que conocemos hoy en día. Ahora, lo que nosotros queremos hacer para desidentificarnos con el ego es precisamente eso: observar el ego, observar ese estado de conciencia, observar aquello que aceptamos como cierto, las creencias, las reacciones, las convicciones, la perspectiva, la expectativa y la identidad. Para esto, para que puedas empezar a observar el ego, he creado una herramienta realmente especial que me ha tomado mucho tiempo y quiero compartírtela de forma completamente gratuita. Abajo, en los comentarios y en la descripción de este video, vas a ver un enlace que dice vibración de test predominante. Es un test que he diseñado para que tú mismo puedas evaluar tu nivel de conciencia y obtengas un informe. Esto te va a ayudar a observar este estado de conciencia actual. Te va a ayudar a observarte para que puedas desidentificarte de esto y ascender en tu estado de conciencia, expandirlo. También te compartiré meditaciones gratuitas y muchas herramientas más. Así que ve ahora mismo, realiza este test y empieza a expandir tu conciencia. Una vez seas capaz de expandir tu conciencia, no importa si sientes alguna emoción mal llamada negativa, no importa si en algún momento te encuentras aquí abajo. ¿Por qué? Porque lo que tú aceptas es cierto. Puedes sentir miedo, pero el miedo no es una excusa para pensar que el mundo es malo y agresivo, sino que el miedo es un impulso emocional que te lleva a la transmutación inmediata. Esto es el arte de vibrar alto, una conciencia expandida que no importa si no te sientes bien todo el tiempo, seas capaz de aceptar algo distinto, seas capaz de observar la realidad como realmente es. Así que con esto en mente, espero que esto te haya hecho sentido. Anda a hacer el test. Te mando muchísimo amor y te veo en el siguiente video.